Mi nombre es Vivian Cardet, les voy a hacer la introducción a un taller de BIM, Building Information Model, el concepto. Vamos a hablar un poco de una panorámica, por lo tanto vamos a partir con algunos puntos de referencia, como los sistemas de Computer Aided Design o conocidos por CAD. Vamos a hablarles de las tendencias que tiene la industria y los conceptos generales de BIM, las herramientas tecnológicas que brindan nuevos servicios y las últimas tendencias tecnológicas en ese sentido. Vamos a introducirlo a partir de la evolución de AutoCAD. AutoCAD surge en 1982 y al presente, 2010, ha presentado una evolución que básicamente desde la línea Autodesk está presente a partir de unos 80 productos diferentes, sobre todo conceptos como el Building Information Model o el prototipado digital, son los que marcan las tendencias actuales. Autodesk hoy en día es una empresa que tiene 7.000 empleados, más de 9 millones de usuarios, con, como les decía, más de 80 productos y el 100% de las empresas Fortune 100 son usuarios de Autodesk. En el caso de AutoCAD ha presentado una evolución que va desde el año 2006, las más recientes, donde empieza a incorporar algunas herramientas de interfaz más intuitiva, hasta las actuales herramientas en la versión 2011, que tiene un enfoque muy fuerte a dos cosas: la productividad en documentación y el trabajo de 3D o herramientas tridimensionales, como por ejemplo las herramientas Freeform, que permiten que AutoCAD sea un poco el de introducción de formas, que permite hacer los sketches iniciales y dar presentaciones de alta calidad. Hoy en día tiene el mismo motor de render del 3D Studio Max. AutoCAD tiene en la parte de documental una presencia masiva en el mercado, y cada vez más empieza a ser esta herramienta también para el trabajo conceptual, que le permite comunicación tanto con software como Inventor o Revit, permitiendo unas primeras aproximaciones a la forma. Hoy en día también el término de presentaciones fotorrealistas a partir del motor de Mental Ray que tiene 3D Studio Max te va a permitir una serie de presentaciones fotorrealistas que favorecen y potencian la comunicación. Como tendencias actuales, que son la respuesta al resto de la tecnología que vamos a conversarles hoy, son la coordinación. Hoy en día los errores se pagan muy caro, los plazos son muy ajustados, los presupuestos también, por lo tanto, como respuesta también a plazos mucho más cortos, donde los cambios deben de ser más dinámicos y la documentación más precisa, se potencia o se desarrollan una serie de tecnologías como el Building Information Modeling o el prototipado digital. Además, estas nuevas tecnologías van a permitir líneas de negocio o líneas de acción que van a ser interesantes. Les voy a ir mostrando durante la presentación, de manera que permiten una visión más allá de lo que en el panorama actual se puede hacer con tecnologías de CAD. Voy a introducirle una serie de conceptos como el Building Information Modeling, lo podemos asumir algo así como un modelo de información constructivo, conocido por las siglas de BIM. El Digital Prototyping es algo que también van a escuchar en varios de estos talleres. El diseño sustentable, donde el eje o el centro de la tecnología está enfocado a solucionar ahorros energéticos, una serie de análisis y de reportes que van a permitirnos toma de decisión en ese sentido. Y el Integrated Project Delivery, quizás la etapa que se conoce como la más de vanguardia, donde se integra todo el ciclo de diseño dentro de el uso de las tecnologías.
Los problemas actuales se traducen en las tecnologías son o muy básicas o no logran, por diversificación de formato, traspasar de una etapa a otra en la construcción de una manera fluida la información. Lo que estamos proponiendo a través de estas tecnologías es que se empiecen a generar una serie de enlaces que permitan de una manera eficiente traspasar la información de un formato a otro y de esta manera cumplir el ciclo completo de la cadena de valor de la construcción. Esto se genera a través de enlazar las diferentes etapas del diseño, que van desde el prediseño, captura, análisis de datos, hasta la etapa de postdiseño, la explotación inclusive del inmueble, pero pasando también por todas las etapas de diseño, las diferentes especialidades, los datos, los dibujos. Todo esto es el sentido de esta tecnología, lograr esa comunicación o esa fluidez de la información. De esta manera, a través de toda la cadena o el flujo de información que se produce en un proceso de una obra, y a partir de varias aplicaciones, pueden venir desde el uso de AutoCAD, AutoCAD 3D, Revit, Ecotec, formatos como el DWF para el intercambio con personas que no están asociadas directamente al tema tecnológico, Navisworks para el trabajo de la análisis en el tiempo, 3D Studio Max para toda la parte de presentaciones y comunicaciones. Por lo tanto, aquí empezamos con la primera clave. En el fondo estamos hablando de que estas tecnologías me van a permitir, sobre todo, no solo dentro de la plataforma Autodesk, sino otras plataformas con las que la tendencia actual es comunicarse y lograr formatos de información fluida. Continuidad del flujo de información es la primera clave que vamos a hablar. Como concepto general del BIM, vamos a partir de referencia a partir de AutoCAD. AutoCAD es la tecnología base, es una tecnología que se ha masificado, pero básicamente AutoCAD es un tablero de dibujo puesto en el computador. AutoCAD permite genéricamente dibujar cualquier cosa a partir de entidades genéricas como líneas, arcos, etc. Lo que empezó a pasar un tiempo acá es que empiezan a surgir versiones verticales de AutoCAD, es decir, AutoCAD con sabores, por decirlo de alguna manera. AutoCAD Civil 3D, por ejemplo, es un AutoCAD que tiene herramientas para todo el trabajo de topografía, de geomensura, de ingeniería civil, vialidad, plataformas, piping, análisis hidrológicos, etc. O un AutoCAD Map 3D que enlaza AutoCAD con información georreferenciada y bases de datos. De la misma manera surgen otros productos verticales y ya no son sobre AutoCAD, pero sí mantienen una comunicación bidireccional con AutoCAD, como es el caso de Revit o Inventor. Vamos a conversar de estos productos más adelante. Básicamente lo que ustedes podrían estar viendo en este momento en su pantalla es una planta arquitectónica donde está seleccionado un muro, y aquí tenemos la primera diferencia en algo que se ve absolutamente igual en AutoCAD. Esto es una planta desarrollada en Revit, donde la selección del muro se puede ver que en vez de ser líneas separadas es un solo objeto. Y aquí viene la primera diferenciación. La representación abstracta que presenta AutoCAD en Revit no se produce a través de entidades genéricas, sino de entidades que tienen su similar en el mundo de la construcción. Y sobre todo, esta entidad es capaz de tener asociada información de datos. Es algo así como una planilla Excel que pusiéramos dentro de cada objeto y con cada objeto armáramos con un Lego la edificación. Al final yo podría extraer toda la información que a través de estas planillas Excel se fueron introduciendo. Si yo me voy a una vista 3D, esta planta inmediatamente la visualizo tridimensionalmente y ese muro se ve tridimensional. Ese muro a su vez tiene una serie de información que se muestra, por ejemplo, en términos de su
dimensiones, volúmenes, etcétera. Inmediatamente que yo lo selecciono y busco las propiedades que están dentro de él. Si yo, por ejemplo, introdujera una puerta en el muro, inmediatamente se actualiza la información del volumen o del área de ese muro, puesto que la puerta se resta automáticamente. Aquí hay una inteligencia que es una de las características que va a presentar este tipo de tecnologías BIM. Por ejemplo, estamos viendo el caso específico de Revit. Y más allá, si yo entro a otro nivel de información, voy a encontrar que el muro es capaz de guardar información, por ejemplo, de la materialidad o de cómo está construido. Por lo tanto, aquí estamos en la segunda clave. Las nuevas tecnologías son capaces de asociar la información que yo tenga dentro de una geometría a la información de datos y estar asociada a una tecnología de objeto inteligente. Vuelvo a repetir, geometría más datos más tecnología de objeto o inteligencia, como el ejemplo que acabo de darle. Básicamente, a partir de esa tecnología yo puedo cambiar un esquema de diálogo cruzado y no inteligente, no direccionado, a tener un interlocutor que es este Lego que les comentaba al principio, este modelo de información en el que todos los actores que entran en el diálogo de especialidades, arquitectos, mandantes, ingenieros, son capaces de articular su comunicación a través de este objeto o de este modelo de información que es capaz de ser el pivot. Por lo tanto, aquí vamos a entrar en una tercera clave. La información que se produce por las diferentes fuentes se convierte en una información concurrente y coordinada. Siempre menciono el tema de que esto viene a ser un cambio de paradigma. Y puede sonar un poco a cliché, pero si tomamos como que el paradigma es algo que me permite a mí describir conjuntos de experiencias, lo que le estamos hablando con el Building Information Modeling cambia las referencias que hay actualmente. Es decir, un BIM no es un CAD más rápido o un CAD más inteligente, replantea la forma y la metodología de la manera en que trabaja, y eso quizás radica en eso sus mayores dificultades de comprensión o de adopción. Una vez que se entienden los beneficios, una vez que se definen claramente los beneficios, la adopción del BIM empieza a ser coherente con los objetivos que se hayan trazado. Uno de los beneficios que puede dar esta tecnología es que virtualiza la construcción, es decir, en el fondo eso es lo que hace el BIM. El BIM toma la construcción, el diseño, y lo virtualiza en el computador antes de que sea construido. Por lo tanto, anticipa los problemas, reduce los errores y los costos. Y este es otro de los puntos importantes. Yo le diría, esta es la cuarta clave de lo que estamos hablando. Es decir, en el BIM yo puedo tener en el modelo de una manera como lo ven a la izquierda y la vista real que se ve a la derecha. Es decir, antes de construirlo, yo pude visualizarlo tal cual se iba a ver y tal cual tenían los problemas. Este gráfico que les estoy mostrando es un gráfico elaborado por la empresa de arquitectura HOK, una mega empresa que prácticamente toda su plataforma la mudó a BIM desde hace algunos años, y la